Y hasta ahora habla el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Escuchemos. De la emergencia que enfrenta nuestro país. Voy a actualizar las cifras de la emergencia. Con corte a las 12:30 del día de hoy, 19 de agosto, tenemos afectaciones reportadas en 15 departamentos y 471 municipios. Hasta este momento se registran 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias colombianas. Lamentablemente, 314 compatriotas han perdido la vida. A sus familias, les reitero en nombre del Gobierno Nacional, en el mío propio y por supuesto en el de mi familia, nuestras más sentidas condolencias. Nuestras oraciones están con ustedes. Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor. Tenemos además 4.437 personas heridas y 262 personas desaparecidas. Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar, ojalá Dios quiera, a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro y todas las capacidades disponibles del Estado continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención. Compatriotas, la afectación a la infraestructura también es enorme. Tenemos 30.664 viviendas destruidas, 136.946 viviendas averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 edificios averiados. Se reportan además, y este es un dato muy triste, porque los niños se están quedando sin escuela, no solamente no tienen escuela, tampoco tienen casa, se reportan además 3.470 centros educativos y 352 centros de salud afectados. En materia de infraestructura, tenemos afectaciones en 449 vías del país, en 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y 5 aeropuertos. Estas cifras, queridos compatriotas, muestran la magnitud de la tragedia. Nuestra prioridad sigue, insisto, siendo encontrar con vida a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar la protección y ayuda a cada familia colombiana que se ha visto afectada por esta tragedia. La emergencia no ha terminado y el gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto 1 de la tragedia, trabajando día y noche hasta atender a cada comunidad afectada y avanzar con firmeza hacia la reconstrucción de la patria. A los colombianos que hoy lo han perdido todo, quiero decirles nuevamente, no están solos. El Estado está presente y permanecerá presente en los territorios. El gobierno está comprometido y los vamos a acompañar hasta que volvamos a levantarnos juntos de esta tragedia. He sostenido una reunión muy importante con el sector asegurador que me acompaña hoy aquí. Y quiero transmitirle a los colombianos un mensaje de tranquilidad y confianza. La reconstrucción de nuestro país la vamos a hacer todos juntos. El gobierno nacional, las autoridades territoriales, el sector privado, el sector comunitario, los empresarios, el sector asegurador y por supuesto todos los colombianos, porque a Colombia la reconstruimos entre todos. Y no se trata, queridos compatriotas, solamente de reconstruir viviendas. Tenemos que recuperar comercios, empresas
y la infraestructura pública esencial que se ha visto afectada, como por ejemplo escuelas, hospitales y todas aquellas obras indispensables para la vida cotidiana de nuestras comunidades. Hoy el sector asegurador ha respondido con firmeza y ha asumido compromisos concretos con el gobierno y con el país. Las compañías aseguradoras aquí presentes nos han manifestado su disposición de hacer lo que corresponde. De hecho, ya lo están haciendo desde el día 1. Están pagando pólizas desde el momento mismo de la tragedia. Y se está haciendo esto de manera rápida y eficaz para responder frente a esas pólizas de los inmuebles asegurados. Y vamos a cruzar la información que tienen las aseguradoras y el gobierno para que el proceso de pago de esas pólizas sea lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas también tenga una vía clara por cuenta de esa información que nos van a entregar las aseguradoras. Y quiero hacer aquí un llamado a la calma y a la responsabilidad. Que la desinformación no confunda ni genere más angustia entre los colombianos. Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. Y no tienen 2 días para hacerlos, tienen 2 años. No se dejen enredar por noticias falsas. Se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados. Todos recibirán la protección de una manera u otra por parte del Estado y de este gobierno. También acordamos con el gremio asegurador que, insisto, se ha puesto desde el día 0 la camiseta por Colombia, que cuando un inmueble o una copropiedad tenga cobertura de varias compañías, serán las propias aseguradoras las que coordinen entre ellas de manera ágil la atención de cada caso. No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta. Así que todo mi reconocimiento, todo mi apoyo al gremio asegurador, que está más que nunca firme por los colombianos y firme por la patria. Le informo también a la opinión pública, como lo anuncié hace unos días al país, que he tomado la decisión de decretar la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto que lamentablemente sufrimos el 10 de agosto. Hoy, en el Consejo de Ministros, a partir de las 5 de la tarde, firmaremos, quien les habla, junto a todos los ministros de despacho, el respectivo decreto madre de emergencia económica. Y quiero explicarles de manera muy general a los colombianos por qué este decreto es necesario, fundamental, sustantivo y determinante en estos aciagos momentos. En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse utilizando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando las apropiaciones al presupuesto general de la nación. Pero Colombia enfrenta hoy una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra vida republicana. Actualmente cerca de 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace 10 años era aproximadamente 1 de cada 6. La deuda bruta supera el 60% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobrevino una tragedia que exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado. Por eso estamos haciendo un esfuerzo decidido
a priorizar el gasto. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos, para que después no se pongan a inventar. La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto. La emergencia económica que hoy vamos a formalizar nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social. Pero quiero dejar algo completamente claro: estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción y personalmente, como presidente de la República, me voy a asegurar de que cada peso sea invertido como debe ser. Gracias especiales a los empresarios colombianos que se han metido como nunca la mano al bolsillo. Gracias a nuestros héroes, soldados y policías de la patria, a los rescatistas, a los bomberos, a los miembros de la defensa civil, a los grupos de rescatistas internacionales que hoy nos están ayudando y a la comunidad en general que se ha mostrado más solidaria que nunca. Colombia atraviesa horas muy oscuras, pero es en la fortaleza en donde los colombianos siempre nos crecemos. Nunca la hemos tenido fácil y Dios le pone desafíos a los pueblos que se hacen grandes a través de la adversidad. Que Dios bendiga a Colombia y hoy más que nunca estoy firme por la patria. Que Dios los bendiga y muchas gracias. 5:02 p.m, es el presidente Abelardo de la Espriella quien ha hablado entonces de las ayudas económicas que se están girando frente a la emergencia que se desarrolló por el terremoto del pasado lunes, pero además ha confirmado hoy que en Consejo de Ministros se firmará la emergencia económica. En el Palacio de San Carlos ya estamos con el servicio informativo, pero lo más importante, Gabriel, de esta declaración entonces, el balance que entrega el presidente Abelardo de la Espriella: 314 personas fallecidas, es el registro oficial que tiene el gobierno nacional. 4.437 heridas, 212 personas desaparecidas, 262.154 personas que han resultado afectadas por algún motivo en medio de esta emergencia, 147.000 familias damnificadas, 15 departamentos, Gabriel, la mitad del país, con 471 municipios que resultaron afectados. Hay 3.470 centros educativos con daños, 449 vías afectadas y 105 acueductos que están comprometidos. La reconstrucción, dice el presidente Abelardo de la Espriella, no será solo reconstruir las viviendas, comercios, empresas, infraestructura y obras que serán indispensables para la vida de las comunidades. Pero aquí uno de los anuncios más importantes, además de la emergencia económica, Gabriel, que se firmará en el Consejo de Ministros, tiene que ver con los anuncios que se hacen con las aseguradoras. En primer lugar, los reclamos serán atendidos de aquí hasta los próximos 2 años. Es decir, que le dicen a la gente: no se deje desinformar. No es cierto que usted, tranquilo, sí, usted está atendiendo su emergencia, está sacando las cosas de su casa, está en este momento pensando en cómo llega hoy y atiende la situación de este momento. Entonces no se preocupe por el seguro de lo que perdió. Tiene 2 años para reclamar, hacer algún tipo de reclamación si ocurrió en medio de la emergencia. Lo segundo, Gabriel, se dará prioridad a los hogares en los estratos 1, 2 y 3, sin que esto quiera decir que no se atiendan los 4, 5 y 6.
pero en este momento la prioridad, por supuesto, son los menos favorecidos y los estratos 1, 2 y 3 van a ser los que se van a atender de inmediato. Y cuando un inmueble tenga o un bien suyo que vaya a hacer la reclamación, pues usted lo tenía asegurado con 2 o 3 aseguradoras por X o Y razón, quienes se tienen que poner de acuerdo son las aseguradoras. Usted le responden. Pero lo que acordó el presidente Abelardo con estas aseguradoras es que entre ellas se van a hablar y van a decidir cuál va a ser la firma entonces que va a tener la prioridad para la atención de esa persona que resultó afectada. Pero es un trámite administrativo que tendrán que hacer las aseguradoras y no van a poner a la víctima de este insuceso a que se preocupe por ahora quién le va a responder. Se firmará entonces el decreto de emergencia, herramientas para generar espacio fiscal de la tragedia y minimizar impacto económico y fiscal. No le vamos, como dijo literalmente, no, que no les metan mentiras ni carreta. No le vamos a quitar la plata a nuestros viejitos, sí, al adulto mayor. Tiene recorte a programas que dice el presidente no son prioritarios. No va a haber recorte en los programas sociales a las personas más vulnerables. Habrá que ver, Gabriel, cuando salga ya el decreto, cuáles son esos programas que el gobierno de Abelardo de la Espriella considera que estaban gastando unos recursos y que no son prioritarios, y de ahí en adelante, digamos que lo que uno ve es que ese es el camino para buscar la plata que se necesita para la reconstrucción. Gasto innecesario, programa que no sea prioritario, y de esa manera determinar de dónde sacan la plata. Pero la orden fue esa, ojo, plata necesitamos, vamos a buscarla así sea debajo de las piedras, sin afectar a las poblaciones más vulnerables. Voy a revisar cada peso que se invierta, aquí no habrá espacio para la corrupción, dijo Abelardo de la Espriella. Si es que, Gabriel, el punto es ese, la plata. La emergencia económica, dijo el presidente Abelardo de la Espriella, se decreta en este momento que en otro punto de la historia se pudo haber solventado con los recursos del Estado, apropiando dineros de las carteras, sacando la plata del presupuesto general de la nación. Pero en este punto no hay plata. Dejaron la olla raspada, es lo que dice de alguna manera el presidente Abelardo de la Espriella, porque 1 de cada 3 pesos en este momento, el recaudo tributario, se está destinando al pago de la deuda. La deuda pública en este momento, Gabriel, está superando el 60% del Producto Interno Bruto del país. Y la reconstrucción en este momento exige recursos inmediatos y una respuesta excepcional del Estado. Palabras y el resumen que usted encuentra en caracol.com.co y en nuestras redes sociales, Gabriel.